México es protagonista cada temporada en Grandes Ligas. Sus hazañas y sus récords son celebrados por millones de personas. Baldomero Melo Almada fue el primer mexicano en jugar en la Gran Carpa. Hizo su debut en 1933 con Medias Rojas de Boston y a partir de esa fecha más de 150 peloteros mexicanos han militado en el denominado mejor béisbol del mundo. Es por eso que aquí te traemos el top 10 de los mejores peloteros nacidos en México en haber pisado los mejores diamantes del mundo. Sin duda, todos sabemos quién será el número 1, pero déjanos en los comentarios, ¿estás de acuerdo o no con el orden de estos peloteros? ¿Nos faltó alguno y a quién quitarías? Número 10. Baldomero Melo Almada. Hablar de Melo Almada es hablar del origen del béisbol mexicano en Grandes Ligas. El sonorense y su historia al convertirse en el primer pelotero nacido en México en jugar en MLB, debutando en 1933 y disputando 7 temporadas hasta su retiro en el 39. Más allá del simbolismo, Melo no fue un jugador de paso. A lo largo de su carrera conectó 706 hits, una cifra que increíblemente solo 4 peloteros mexicanos han logrado superar desde entonces. Sus 27 triples siguen siendo una rareza histórica. Solo 4 aztecas han superado esa marca. Y en robos de base únicamente 2 mexicanos han conseguido más de las 56 que él posee, lo que habla de su velocidad y estilo agresivo en los senderos. Almada también dejó huella en los escenarios más icónicos del béisbol. Fue el primer latino en conectar cuadrangular en parques legendarios de MLB, muchos de ellos ya desaparecidos, como Fenway Park, Yankee Stadium, Tiger Stadium, Comiskey Park y League Park. No solo jugó en estos templos del béisbol, hizo historia en cada uno de ellos. Otro dato que refleja su importancia es la participación en 4 juegos inaugurales. En los 2 primeros tuvo actuaciones discretas, de 8-1, pero en los últimos 2 fue colocado como primer bat, respondiendo con un sólido de 8-3, además de 2 carreras anotadas. Lo mejor, los 4 juegos terminaron en victoria para sus equipos, un detalle que refuerza su impacto inmediato. Melo Almada también fue pionero en algo que hoy parece común, los home runs abriendo juego. Conectó 2 en su carrera y el 23 de septiembre de 1933 se convirtió en el primer mexicano en pegar un home run en Grandes Ligas. Desde ese batazo histórico, los peloteros mexicanos han sumado más de 1,300 cuadrangulares en MLB y todo comenzó con él. Puede que no tenga los números más espectaculares del ranking, pero sin Melo Almada esta lista simplemente no existiría. Él fue quien abrió la puerta, el que rompió la barrera y el que puso el nombre de México por primera vez en el diamante de Grandes Ligas. Número 9. Teodoro Higuera. Orgullo de Sinaloa y uno de los mejores lanzadores mexicanos en la historia de MLB. Teodoro no solo brilló en Grandes Ligas, dominó la Liga Americana en su mejor momento. El sinaloense debutó relativamente tarde, a los 27 años de edad en 1985, pero lo que hizo desde el primer día con los Cerveceros de Milwaukee fue tan impactante que inmediatamente se colocó entre la élite del picheo. Su temporada de debut fue espectacular. Terminó segundo en la votación de novato del año en la Liga Americana, quedándose cerca del premio con 67 votos, solo detrás de Ozzie Guillen. Y eso fue apenas el comienzo. Sus primeros 4 años en MLB fueron simplemente sensacionales. Récord combinado de 69 ganados y 38 perdidos, efectividad de 3.25, 44 juegos completos y 10 blanqueadas. Números que hoy parecen de otra dimensión, porque lo son. Higuera fue un verdadero caballo de rotación. Lanzó más de 200 entradas en cada una de sus primeras 4 campañas. Una carga de trabajo brutal que muy pocos pitchers podían sostener. En las siguientes 2 campañas aún superó las 135 y 170 entradas, antes de que las lesiones comenzaran a pasar factura. Aún así, su impacto ya estaba asegurado. En 1986, Teodoro vivió su año consagratorio. Ganó 20 juegos, completó 15 partidos y lanzó 4 blanqueadas, lo que lo llevó a terminar segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana. E incluso llegó a recibir votos para MVP, algo rarísimo para un lanzador. Un año después, en el 87, volvió a ser dominante con 18 victorias, 14 juegos completos y 3 blanqueadas, finalizando sexto en la votación del Cy Young. Ese nivel lo llevó al Juego de Estrellas del 86, donde protagonizó un momento histórico al enfrentar a Fernando Valenzuela, un duelo mexicano que quedó grabado en la memoria de los aficionados. A partir del 89, las lesiones comenzaron a limitar su carrera. Aunque todavía sumó 25 victorias más, nunca volvió a ser el mismo y terminó retirándose en el 94 tras 9 temporadas en Grandes Ligas. Incluso así dejó huellas imborrables.
Abrió 3 juegos inaugurales, con marca perfecta de 3-0, lanzando 7 entradas en cada uno, ponchando a 15 bateadores y permitiendo solo 2 carreras en total. Con 94 victorias es el tercer pitcher con más triunfos en la historia de los Cerveceros de Milwaukee, y Baseball Reference lo coloca como el quinto mejor jugador de la franquicia de todos los tiempos. Teodoro Higuera fue potencia, resistencia y orgullo mexicano en la lomita. Si las lesiones no se hubieran atravesado, hoy estaríamos hablando de un caso claro de Salón de la Fama. Y aún así, su legado lo coloca con justicia en el número 9 de este ranking. Número 8. Giovanny Gallardo. Orgullo de Michoacán y uno de los pitchers mexicanos más consistentes en la historia de MLB. Gallardo representa como pocos la longevidad y regularidad del pichón mexicano en grandes ligas. Originario de Michoacán, Gallardo disputó 12 temporadas en MLB entre 2007 y 2018, construyendo una carrera marcada por la durabilidad, los ponches y la constancia al más alto nivel. Con 121 victorias, Gallardo posee la tercera mayor cantidad de triunfos para un lanzador mexicano, una cifra que habla de su impacto inmediato y sostenido. Además, es el pitcher derecho mexicano con más ponches, acumulando 1,584 en 1,816 entradas, demostrando que no solo era brazo resistente, sino también dominante. Durante su mejor etapa fue un pilar absoluto de rotación. Ligó 5 temporadas consecutivas con al menos 12 victorias, alcanzando su récord personal de 17 triunfos en el 2011, año en el que fue uno de los brazos más confiables de la Liga Nacional. A eso se suman 7 campañas consecutivas lanzando al menos 180 entradas, una marca de consistencia que muy pocos pitchers pueden presumir en la era moderna. Su desempeño le valió el reconocimiento a nivel liga. Fue seleccionado a un juego de estrellas, recibió votos para premio de Cy Young y además se dio el lujo de ganar un bat de plata, un logro poco común para un lanzador. Y sí, Gallardo también bateaba, conectó 12 cuadrangulares en su carrera, la mayor cantidad para un pitcher mexicano, 4 de ellos en la temporada 2010, convirtiéndose en una auténtica anomalía desde la lomita y desde la caja de bateo. En octubre también respondía, participó en 3 postemporadas donde cumplió marca de 2-2 con efectividad de 2.32, números que confirman que su rendimiento no bajaba bajo presión. Además, fue el abridor de 6 juegos inaugurales consecutivos entre 2010 y 2015. Su legado con los Cerveceros de Milwaukee es tan sólido que Baseball Reference lo coloca como el jugador número 18 en la historia de la franquicia, además de ocupar el quinto lugar en victorias de todos los tiempos del equipo con 89. Giovanny Gallardo no siempre fue el más mediático, pero fue uno de los más confiables. Noche tras noche tomó la pelota, cumplió y dejó números que hoy lo colocan con justicia en el top 8 de este ranking. Número 7. Esteban Loaiza. Talento, longevidad y uno de los brazos más ganadores en la historia del béisbol mexicano. Esteban Loaiza, nacido en Baja California, construyó una de las carreras más largas y productivas para un pitcher mexicano en grandes ligas. Disputó 14 temporadas, tiempo en el que se consolidó como un abridor confiable, duradero y con picos de auténtica élite. Con 126 victorias, Loaiza es el pitcher derecho mexicano con más triunfos en la historia de MLB, además de ser el lanzador azteca con más juegos iniciados, con 333 aperturas, una cifra que refleja su constancia y su rol como abridor durante prácticamente toda su carrera. Desde el inicio dejó claro que estaba hecho para cargar rotaciones. En su temporada de novato en el 95 con los Piratas de Pittsburgh fue el líder de la Liga Nacional en juegos iniciados, con 31, y su punto más alto llegó en el 2003, cuando vivió una temporada histórica con los Chicago White Sox. Ese año fue líder de ponches de la Liga Americana con 207, ganó 21 juegos e igualó la marca histórica de triunfos para un pitcher mexicano que hasta entonces pertenecía exclusivamente a Fernando Valenzuela. Esa campaña lo llevó a terminar segundo en la votación del premio Cy Young, además de recibir votos para MVP, consolidándolo como uno de los mejores pitchers de todo el béisbol. Loaiza fue seleccionado a 2 juegos de estrella. También fue protagonista en escenarios especiales como juegos inaugurales. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, Esteban Loaiza dejó números que lo colocan entre los pitchers mexicanos más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, su legado quedó inevitablemente manchado fuera del diamante. En 2019, ya retirado, se vio involucrado en un caso de tráfico de drogas en Estados Unidos. Fue condenado a prisión en California y posteriormente deportado a México en 2021. Un episodio que no borra lo que hizo en el terreno, pero sí condiciona la manera en que se recuerda su carrera. Por eso, Loaiza ocupa el número 7 en este ranking, por lo que logró entre líneas, por sus números y su impacto histórico, aun cuando su historia personal terminó tomando un rumbo trágico fuera del béisbol. Número 6. Jorge Charolito Horta.
longevidad, consistencia y uno de los bats mexicanos más importantes en la historia de MLB. Jorge Charolito Horta, nativo de Sinaloa, construyó una de las carreras más largas y sólidas para un pelotero mexicano en grandes ligas. Disputó 16 temporadas en MLB, entre el 72 y el 87, dejando huella no solo por sus números, sino por su constancia en una época donde mantenerse tanto tiempo al máximo nivel no era nada sencillo. Durante más de una década, Horta fue el máximo jonronero mexicano en la historia de MLB. Al momento de su retiro en 1987 acumuló 130 cuadrangulares, una marca que se mantuvo vigente hasta el 98, cuando Vinny Castilla la superó. Ese dato por sí solo habla de la importancia ofensiva de Horta en la historia del béisbol mexicano, siendo a Horta en protagonista involuntario en un capítulo histórico del béisbol. Pero reducir su carrera a esa jugada sería injusto. Horta fue un pelotero completo y productivo. Es líder mexicano histórico en robos de base con 79 y triples con 63. Además, fue seleccionado a 2 Juegos de Estrella, reconocimiento a su rendimiento sostenido en la liga. Uno de los datos más interesantes de su carrera es su presencia constante en los juegos inaugurales. Participó en 11 Opening Days, 10 de ellos de manera consecutiva como titular, y jugando el partido completo en cada uno. Aunque solo registró un juego de múltiples hits en esas aperturas, su presencia habla de la confianza absoluta que los equipos tenían en él desde el día 1 de cada temporada. Tercero en juegos jugados con 1755. Segundo en carreras anotadas con 733. Segundo en hits con 1619. Tercero en dobles con 267. Y un promedio de bateo vitalicio de .278. Además, participó en 2 postemporadas, sumando experiencia y presencia en escenarios de máxima presión. Jorge Charolito Horta no fue el más mediático, ni el más espectacular, pero fue uno de los más constantes, longevos y productivos. Su combinación de durabilidad, ofensiva y momentos históricos lo colocan con total justicia como el número 6 de este ranking de los mejores peloteros mexicanos que han jugado en MLB. Número 5. Joaquín Soria, el mejor cerrador mexicano de todos los tiempos. Originario de Coahuila, construyó una carrera ejemplar como uno de los relevistas más dominantes y confiables de su generación. Disputó 14 temporadas en grandes ligas entre 2007 y 2021, dejando una huella histórica que lo coloca sin discusión como el pitcher mexicano con más salvamentos de por vida. Con 229 juegos salvados, Soria posee la mejor cifra para lanzadores nacidos en México en la historia de MLB. Su impacto fue inmediato. En sus primeros 5 años en grandes ligas se consolidó como uno de los cerradores élite del béisbol, acumulando 160 salvamentos, con una brillante efectividad de 2.40. Además de 341 ponches en apenas 315 entradas, números de auténtico dominio. Su temporada cumbre llegó en 2010, cuando firmó el mejor año de su carrera con los Kansas City Royals. Salvó 43 partidos y terminó con una efectividad de 1.78. Fue reconocido a nivel liga al finalizar 10º en la votación al premio Cy Young y 19 en la votación al MVP, algo poco común para un relevista. Desde su año de novato mostró personalidad de élite. En 2007 terminó 7º en la votación al novato del año, salvando 15 juegos, con 75 ponches en 69 entradas. A lo largo de su carrera fue seleccionado a 2 Juegos de Estrella y recibió votos tanto para el Cy Young como para el MVP, un reconocimiento a su impacto más allá de simples salvamentos. Además, su longevidad lo llevó a convertirse en el pitcher mexicano con más apariciones. En total, Soria cumplió 831 ponches en 763 entradas. Participó en 3 juegos inaugurales, incluso salvando un partido que se fue a 11 entradas. Su legado con los Kansas City Royals también es enorme. Es tercero en la historia de la franquicia con 162 salvamentos, quedando solo detrás de leyendas del club. Joaquín Soria fue sinónimo de sangre fría, consistencia y excelencia en el rol más ingrato del béisbol. Número 4. Aurelio Rodríguez, el mejor tercera base defensivo mexicano en la historia de MLB. Aurelio, nacido en Sonora, construyó una carrera monumental en grandes ligas, basado en longevidad, defensa élite y constancia absoluta. Disputó 17 temporadas en MLB, convirtiéndose durante décadas en el estandarte de referencia para los jugadores mexicanos de posición. Su momento cumbre llegó en 1976, cuando hizo historia al conquistar el guante de oro de la Liga Americana como tercera base, cortando una racha de 16 años consecutivos de Brooks Robinson, considerado por muchos el mejor antesalista defensiva de todos los tiempos. No fue un premio simbólico. Ese año Aurelio cometió solo 9 errores en 128 juegos. El contraste es brutal. En las 2 campañas previas había cometido 46 errores, lo que hace aún más impresionante su transformación y nivel alcanzado ese año.
Rodríguez también es sinónimo de durabilidad histórica. Es el único pelotero mexicano con más de 2,000 juegos disputados en MLB, cerrando su carrera con 2,017 partidos. Una cifra que parece inalcanzable para cualquier jugador mexicano en el futuro cercano. Además, fue el mexicano con más temporadas jugadas en solitario, con 17 campañas, hasta que Fernando Valenzuela lo igualó en 1997. En términos de volumen ofensivo, su nombre también aparece en lo más alto. Junto con Vinicio Castilla, es uno de los únicos mexicanos con más de 7,000 apariciones al plato y más de 6,600 turnos al bat. Aunque su promedio de bateo fue de .237, un número modesto, su producción acumulada cuenta otra historia. Conectó 1,570 hits. Además, ocupa el segundo lugar histórico entre mexicanos en dobles, con 287, y triples con 46. Ocupa el tercer puesto en home runs con 124, demostrando que aunque no era un bateador de poder constante, sí fue productivo y oportuno. Su constancia también se reflejó desde el día inaugural. Participó en 11 juegos inaugurales, donde bateó .273, incluyendo 2 juegos de 3 hits. Aurelio no fue un jugador espectacular, de highlights ofensivos, pero fue un pilar defensivo histórico, un profesional incansable y un referente absoluto para generaciones de peloteros mexicanos. Por su impacto, longevidad y excelencia con el guante, se gana con autoridad el número 4 de este ranking, quedándose a nada de entrar al podio. Número 3. Roberto Beto Ávila. El primer gran ídolo mexicano y pionero latino en MLB. Roberto Beto Ávila, originario de Veracruz, no solo fue un gran pelotero, fue un verdadero pionero del béisbol latino en grandes ligas. Disputó 11 temporadas en MLB, entre 1949 y 1959. Y durante esa década rompió barreras que ningún latino había cruzado antes. Su año inmortal llegó en el 54, cuando hizo historia al convertirse en el primer jugador latinoamericano en ganar un título de bateo en grandes ligas. Ese año lideró la Liga Americana con un impresionante promedio de .341, algo impensable para un jugador latino en aquella época. Esa temporada le valió su segunda selección al Juego de Estrellas y lo llevó a terminar tercero en la votación al MVP, con 203 puntos solo detrás de Yogi Berra y Larry Doby. Pero el 54 no fue un año aislado. En el 51 y 52, Ávila también recibió votos para el MVP, y en el 52 fue líder de triples de la Liga Americana con 11, demostrando que su ofensiva era constante y no producto de una sola temporada. Al final, su carrera acumuló 35 triples, la tercera mayor cifra para un mexicano en la historia de grandes ligas. Beto Ávila también fue el primer pelotero mexicano en alcanzar los 1,000 hits, retirándose en 1959 con 1,296 imparables, una marca histórica para su tiempo. También terminó con un promedio vitalicio de .281, en una era dominada por el picheo. Apenas recibió 399 ponches en 5,344 apariciones, una cifra que hoy resulta casi irrepetible. En postemporada participó en la Serie Mundial del 54, donde su producción fue limitada, pero su presencia en ese escenario reafirma su estatus como jugador clave de su equipo en la temporada regular. Ávila fue sinónimo de confianza desde el primer día del calendario. Participó en 9 juegos inaugurales, 8 de ellos como titular, en los que batió .312, otro reflejo de su consistencia ofensiva. Roberto Beto Ávila no solo abrió las puertas para peloteros mexicanos, las derribó. Fue el primero en demostrar que un latino podía dominar ofensivamente grandes ligas y competir por los máximos honores individuales. Por su impacto histórico, su calidad con el bat y su legado pionero, ocupa con total justicia el número 3 en este ranking. Número 2. Vinicio Castilla. El bateador de poder más grande en la historia del béisbol mexicano. Vini Castilla no solo fue un gran pelotero mexicano en MLB, fue el referente absoluto del poder latinoamericano nacido en México. A lo largo de 16 temporadas, Castilla construyó una carrera ofensiva que hasta hoy nadie ha logrado igualar. Con 320 home runs, Vinicio es el bateador nacido en México con más cuadrangulares en la historia de MLB, una cifra que lo coloca en una categoría propia. No fue un jonronero de una sola temporada. Tuvo 6 campañas con al menos 30 home runs y en 3 de ellas superó la barrera de los 40. Su impacto no se limitó al poder. En 2004 lideró la Liga Nacional en carreras producidas con 131 y a lo largo de su carrera sumó 5 temporadas con al menos 100 remolcadas, confirmando que no solo daba home runs espectaculares, sino que respondía en los momentos clave. Castilla fue reconocido de manera constante por su producción ofensiva. Fue seleccionado a 2 Juegos de Estrella, ganó 3 bates de plata, la mayor cantidad para un pelotero mexicano, y en 4 ocasiones recibió votos para el premio MVP, reflejo del respeto
que se ganó dentro de la liga. En el acumulado, su dominio ofensivo es todavía más impresionante. Es el único pelotero nacido en México con más de 1000 carreras producidas de por vida, cerrando con 1105 RBIs. Además, es líder histórico entre mexicanos con 1184 hits, 349 dobles y 902 carreras anotadas. En 1854 partidos, Castilla bateó para un .276 de por vida, un promedio sólido considerando su rol como bateador de poder. También aportó velocidad relativa, con 28 triples, la cuarta mayor cifra para un mexicano en MLB. Su legado con los Rockies de Colorado es monumental. Conectó 239 home runs con la franquicia, colocándose como el tercer máximo homeronero en la historia del club. Y su impacto es tan grande que Baseball Reference lo rankea como el jugador número 11 en la historia de los Rockies. Tras su retiro, Castilla se mantiene ligado a la organización como asesor, confirmando su estatus de figura histórica dentro de la franquicia. Mi inicio fue potencia, producción y presencia intimidante en la caja de bateo durante más de una década. Por números, impacto y legado es el segundo mejor pelotero nacido en México, y solo una leyenda puede estar por encima de él. Pero antes de pasar al número 1, aquí hay unas menciones especiales por doble nacionalidad. Adrián González fue elegido como el número 1 en el draft del 2000 por los ahora Miami Marlins, antes Florida Marlins, y debutó en Grandes Ligas en 2004 a los 21 años. Conectó 317 home runs de por vida, con 1202 carreras remolcadas, bateando .287. En 7 campañas seguidas jugó al menos 156 partidos, seleccionado a 5 juegos de estrella, ganó 4 guantes de oro, 2 bates de plata y en 8 ocasiones obtuvo votos al MVP. En 2010 fue cuarto en la votación para este premio. Fue líder de hits con 213 en 2011, en bases por bola recibidas con 119 en 2009 y carreras producidas con 116 en 2014. Pegó un total de 2050 hits en 1929 partidos. Tuvo 10 temporadas con mínimo 30 dobles y en 2011 firmó un contrato de 7 años y $194 millones con los Red Sox. Logros importantes del nacido en Chula Vista, California. Sergio Romo disputó 15 temporadas entre 2008 y 2022. Compiló 137 juegos salvados en su carrera, con una efectividad de 3.21, con un slider que hacía patinar a los bateadores. Seleccionado al Juego de Estrellas en 2013, temporada que impuso marca personal con 39 rescates. Jugó 3 series mundiales y las ganó con Gigantes de San Francisco en 2010, 2012 y 2014, salvando 3 partidos contra Tigres de Detroit en 2012. Además que tuvo 4 temporadas con mínimo 20 rescates. Sumó 789 ponches en 722 entradas. Números extraordinarios para el nacido en Brawley, California. Número 1. Fernando Valenzuela, la leyenda más grande del béisbol mexicano. Fernando Valenzuela nació en Sonora y no es simplemente el mejor pelotero mexicano que ha jugado en Grandes Ligas. Es uno de los pitchers más influyentes en la historia de MLB. Disputó 17 temporadas, pero su impacto va mucho más allá de los números. En 1981, Fernando logró algo que nadie más ha repetido en la historia del béisbol. Ganó el premio Cy Young y el novato del año. Ese mismo año lideró la Liga Nacional con 180 ponches, 11 juegos completos y 8 blanqueadas, empatando el récord histórico de blanqueadas para un novato. Además, fue pieza clave para Los Ángeles Dodgers, conquistando la Serie Mundial, ganando y completando el único juego que lanzó ante los Yankees de Nueva York. Ese año nació la Fernandomanía, un fenómeno cultural y deportivo que trascendió fronteras. Valenzuela llenó estadios, atrajo nuevas audiencias y fue fundamental para que MLB recuperara aficionados tras la huelga del 81. Fernando no solo lanzaba, movía masas. A lo largo de su carrera fue seleccionado a 6 Juegos de Estrella, recibió 4 nominaciones al MVP, ganó 2 bates de plata como pitcher y un guante de oro, confirmando que era un pelotero completo. En 1986 volvió a dominar la liga con 21 victorias y 20 juegos completos, convirtiéndose en el último pitcher en la historia en completar 20 partidos en una sola temporada. Ese mismo año también empató el récord de 5 ponches consecutivos en un Juego de Estrellas. Sus números de por vida son inalcanzables para cualquier mexicano. 173 victorias, 131 juegos completos, 31 blanqueadas, 2074 ponches, 2930 innings lanzados, 424 partidos iniciados. Lidera a todos los pitchers mexicanos en cada uno de estos rubros. Y en postemporada, Fernando fue sinónimo de grandeza, con marca de 5 ganados y 1 perdido y efectividad de 1.98, 44 ponches en 9 juegos, números de auténtico
auténtico pitcher histórico. Además, abrió 6 juegos inaugurales, ganando 2 de ellos lanzando juegos completos. Su legado con los Dodgers es eterno. En 2023, la franquicia retiró su número 34, convirtiéndolo en el único pelotero nacido en México con su número retirado por un equipo de Grandes Ligas. Actualmente está rankeado como el jugador 16 en la historia de esta franquicia y se mantiene en el top 10 del club en victorias, innings lanzados, ponches y blanqueadas. Fernando Valenzuela cambió la historia del béisbol, cambió la percepción del pelotero mexicano y abrió puertas para generaciones enteras. Además que dejó una huella que nadie ha vuelto a replicar. Por números, impacto, legado y trascendencia cultural, Fernando Valenzuela es y seguirá siendo el mejor pelotero nacido en México en jugar en Grandes Ligas. Y este fue el top 10 de jugadores nacidos en México que pisaron la gran carpa. No olvides dejar en los comentarios tu opinión. ¿Qué cambios le harías a esta lista? ¿A quién dejamos fuera que debería estar? ¿O quién sobra en este ranking?